Buenas noches, bienvenidos a Punto Doc/2. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Rolando. Buenas noches a todos. ¿Qué semana para el expresidente Carlos Menem? Primero su hija Zulemita, que también fue su primera dama, se quejó en Susana Jiménez de su noviazgo con Cecilia Bolocco. Después Menem tuvo que desmentir que se fuera a comprometer justamente con Cecilia Bolocco. Y esta noche en Punto Doc nosotros les vamos a contar algo increíble. Pero mejor lo vamos a ver en los avances de este programa. Otro de los temas que tenemos para esta noche tiene que ver con un hecho que ocurrió hace 25 años. El ataque del ERP al cuartel del ejército de Montechingolo. Estos son los avances. Esta noche en Punto Doc/2. Papeles desclasificados de la DEA a los que tuvo acceso Punto Doc/2 demuestran que la Oficina Antidrogas de Estados Unidos investigó al expresidente Carlos Menem pese a las famosas relaciones carnales. Esta es la primera vez que aparece en un papel que es oficial, porque es de la DEA, que Yabrán puso plata en la campaña de Menem. Los informes revelan también que la DEA consideraba que Alfredo Yabrán era un narcotraficante y un narcolavador y estudiaba infiltrarse en su entorno para llevarlo a juicio en Estados Unidos. Es un hecho que en la década de Menem pasaron por Buenos Aires personajes de lo que se llama el crimen organizado internacional que hicieron negocios importantes y que algunos de esos negocios tuvieron que ver con la droga. El nombre de Menem aparece en las mismas páginas que el de Alfredo Yabrán, tal como en 1989 cuando el MTP asaltó el cuartel de La Tablada. El ERP decía que iba a parar un golpe de Estado, pero los estaban esperando y fue una ratonera. El punto clave de todo es que el ejército estaba alertado. El ejército, que nosotros veíamos que estaba con el helicóptero, le tiraba a cualquiera, así sea civil, sea inocente, sea quien sea. Santucho quiso hacer el ataque de Montechingolo, donde él quería dar una especie de prueba de la fuerza que todavía tenía el ERP. Hablan los sobrevivientes que combatieron de uno y otro lado en la que fue la operación guerrillera más ambiciosa en América del Sur. Acá en la Caldera una linda masacre también, ¿no? Donde se habían refugiado un par de guerrilleros, los agarraron ahí adentro y los mataron ahí adentro. Ninguno tiene menos de 70 años y todos dicen que cuando cantan, bailan o tocan tango, rejuvenecen. El secreto de la eterna juventud de los milongueros. Hay un tango que dice: el último tango perfuma el ambiente. Pueden comunicarse con nosotros al 45 35 20 44 por email a puntodoc@4kbyte.com. Bueno, la DEA es la Policía Antinarcóticos de los Estados Unidos. Es la oficina estatal que tienen los norteamericanos para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de la venta de narcóticos en todo el mundo. Tiene oficinas en muchos lugares estratégicos y también tiene una oficina en la Argentina. El gobierno del expresidente Carlos Menem tuvo varios momentos problemáticos con el tráfico de drogas. El más conocido es el momento en el cual en España y en la Argentina se investigó a su cuñada, Amira Yoma, por lavado de narcodólares. Entre otras cosas, además era secretaria de audiencia, era la persona que estaba al lado del despacho del presidente Carlos Menem. En la Argentina hubo un delegado de la DEA, un representante que fue Abel Reynoso, que cuando se fue dando de alguna manera un portazo de aquí. Sí, dijo que lo habían echado por presiones del gobierno, pero siempre todas las relaciones del menemismo con el narcotráfico fueron especulativas. Esta noche en Punto Doc ustedes van a conocer la confirmación de algo inquietante, que Menem fue el primer presidente de la Argentina en ejercicio investigado por la DEA y sospechado también de algo que puede ser narcotráfico o narcolavado. ¿En qué se parecen el expresidente argentino Carlos Menem y otros exmandatarios latinoamericanos como el colombiano Ernesto Samper, el panameño Manuel Noriega o el general paraguayo Andrés Rodríguez? Se parecen en que todos fueron investigados por la DEA, la Agencia Antinarcóticos del Gobierno de los Estados Unidos. No hay antecedentes de un presidente que haya sido investigado por la DEA. Yo creo que es la punta de un iceberg. El narcotráfico va a ser un problema mucho más serio. ¿Qué guardaba la embajada o Estados Unidos? ¿Por qué protegían a Menem?
Pese a las sospechas, mientras el misterioso empresario Alfredo Yabrán estuvo vivo, la Embajada de Estados Unidos y la DEA siempre negaron que lo estuvieran investigando. Ni siquiera después de haber dejado su puesto por presiones del gobierno de Menem, el ex jefe de la DEA en Buenos Aires, Abel Reynoso, admitió que Yabrán hubiera sido investigado. ¿Ustedes manejaron algún tipo de prueba concreta que vinculara a Yabrán con el narcotráfico? Específicamente cuando yo estuve en Argentina no había esas investigaciones. Había bastante información, por supuesto, se ligaban ciertas cosas, pero no había una específica prueba en ese momento, por lo menos, de que, digamos, Yabrán estaba directamente vinculado al narcotráfico. Sin embargo, según papeles entregados a la justicia argentina hace unos meses, la DEA consideraba a Yabrán un narcotraficante y un narcolavador y planeaba infiltrarse en su entorno. Estos informes fueron solicitados a la DEA por el juez federal Adolfo Bañasco. La idea era ver si este órgano había investigado en alguna etapa de la historia argentina a estas empresas por sospechosas de lavado de dinero. Y nos dijeron que sí, que le habían estado sometiendo a una investigación durante 6 años, a los efectos de abrir una causa judicial en Estados Unidos. Hablamos de las empresas atribuidas al Grupo Yabrán. Exactamente. El juez Bañasco está investigando una denuncia del diputado de Acción por la República Franco Caviglia sobre una serie de cuentas bancarias en Suiza atribuidas a colaboradores de Yabrán y en las que se sospecha que hay dinero del narcotráfico. Nosotros exigimos mayor información al respecto y, bueno, ante nuestra insistencia obtuvimos una cantidad de documentos que nos dieron algunos grados de certeza. Los papeles que envió la DEA en verdad no aportan mucho a la investigación precisa que está llevando a cabo el juez Bañasco, pero revelan un dato de gran importancia política. La DEA, la mayor agencia antinarcóticos del planeta, investigó a Carlos Menem durante su presidencia. Si la DEA tenía bajo investigación a Yabrán y sospechaba de cierta relación con Menem, ¿por qué acá se negaba? Esta es tal vez una de las respuestas a la importancia política de los papeles. Durante varios años, la Embajada de Estados Unidos negó que se estuviera investigando a Alfredo Yabrán. Sin embargo, después, como usted sabe, han aparecido papeles que demostraron que también lo estaba investigando. En estos mismos papeles aparece el presidente Carlos Menem. ¿Qué importancia judicial puede tener esto? Bueno, judicialmente la importancia es la misma que la que puede tener si aparece cualquier otra persona. Sí creo que desde el punto de vista institucional sería una cuestión absolutamente muy grave porque estaría hablando de una situación altamente perjudicial para el país. Miguel Ángel Osorio es fiscal federal. Investigó a la mafia del oro y hoy tiene a su cargo la instrucción de una autodenuncia que hizo el apoderado del Partido Justicialista, César Arias, para que se investiguen las presuntas relaciones de Menem y de otros exfuncionarios menemistas con el narcotráfico. Si fuera cierto que parte de un gobierno tiene una actividad tan comprometida con el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero, obviamente que tiene que contar con alguna colaboración externa, al menos de alguna agencia, de algún país importante, y eso puede llegar a dificultar el flujo de información. En los papeles desclasificados de la DEA no solo figura Menem, también figura otro expresidente, Raúl Alfonsín. Claro que Alfonsín aparece sin indicios de haber sido investigado. Solo se menciona su presunta amistad con otro hombre que la DEA consideraba un narcolavador, Amadeo Juncadella, el hombre a quien Yabrán le compró Ocasa, su primera empresa dedicada al clearing bancario. Es un hecho que en la década de Menem pasaron por Buenos Aires personajes de lo que se llama el crimen organizado internacional que hicieron negocios importantes y que algunos de esos negocios tuvieron que ver con la droga. En los papeles de la DEA, Menem aparece junto a Alfredo Yabrán. Nunca hasta ahora en la historia argentina un presidente había sido investigado por otro país por sospechas de tener algo que ver con las drogas.
Los papeles de la DEA a los que tuvo acceso .doc/2 demuestran que siempre hay una primera vez. El informe clave es este, de enero de 1996. Tiene muchas tachaduras, tantas que eso mismo demuestra su alto voltaje político. De todos modos, contiene un dato crucial. Esta es la primera vez que aparece en un papel que es oficial, porque es de la DEA, que Jabrán puso plata en la campaña de Menem. Menem siempre negó tener relación alguna con Jabrán, un hombre a quien definía como un empresario normal y a quien su jefe de gabinete, Jorge Rodríguez, recibió en Casa de Gobierno. Los papeles de la DEA, si bien no entran en detalles, permiten entrever que la relación era mayor y sirven para explicar de otra manera episodios de la historia reciente, como la renuncia del exministro de Economía Domingo Cavallo. Cavallo denunció durante 11 horas en el Congreso a Alfredo Jabrán. Lo acusó de ser el jefe de una mafia enquistada en el Estado. Sin embargo, el gobierno nunca investigó sus denuncias y Cavallo fue echado del gabinete de Menem pocos meses después. La Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos no dudaba de que Jabrán fuera narcotraficante y narcolavador. Solo buscaba pruebas para llevarlo a juicio en Estados Unidos. Según la periodista Ana Barón, del diario Clarín, corresponsal en Washington, le preguntó en noviembre a un hombre que estuvo en la DEA, que se llama Terry Parham, dijo que si alguien aparece en la indexing section de un papel de la DEA, quiere decir que está sospechado. Los papeles de la DEA muestran el nombre de Menem justamente en la indexing section, el lugar reservado a los sospechosos de narcotráfico o narcolavado. Si juntamos suficiente evidencia, y dice este hombre Perham, entonces sí comenzarán sus problemas. Y se puede pasar 30 años de su vida en la prisión. ¿Estos papeles son el final, o sea, son el techo o son el principio de algo que se puede averiguar? Es la punta de un iceberg. Yo creo que es la punta de un iceberg. ¿Sabes, Daniel, cuándo fue cerrada la causa que tenía el fiscal Osorio, esa causa sobre las cuentas secretas de Jabrán? ¿Cuándo fue cerrada? No tengo ni idea. Cuando el fiscal Osorio pidió saber, hacer un Excalibur a los teléfonos satelitales del entorno de Jabrán, incluido el propio teléfono Es uno de los Jabrán. grandes misterios que sobre las últimas horas de Jabrán. ¿Con quién se comunicó? ¿Con quién hablaba? Este señor que ahora se sabe que la DEA consideraba un narcotraficante y querían infiltrar su organización. ¿Con quién hablaba? A mí me llamó Ahí se cerró todo. poderosamente la atención, entre otras cosas, en los papeles que aparecen ahí aparecen muchas cosas tachadas. Yo sé que en los originales me contabas, a trasluz se podía ver A trasluz se ve, pero no se puede decir. ¿Se pueden decir algunos nombres? Porque aparecen cosas tachadas en los originales. Tachadas, pero bueno, es incierto. Hablan de reuniones, qué sé yo. Si uno lo mira así con mucha mala leche al trasluz se pueden ver algunas cosas, pero vienen tachadas desde la DEA. Vienen tachadas de la DEA. No es de que los las tache el Estados juez de Unidos. acá. Bueno, estamos con Miguel Bonazo. Miguel Bonazo es el autor del libro Don Alfredo, la mejor investigación que se hizo al menos sobre la vida. Él escribió Don de Alfredo hace un tiempo Hace y un ahora tiempo. acaba de sacar Diario de un clandestino. Diario de un clandestino. Muy buen libro, muy buen libro. Nosotros lo recomendamos, Lo así que... recomendamos, lectura, muy buena lectura para ver, Miguel. Pero, Don Alfredo, ¿te sorprende esta vinculación que hay entre la DEA, bueno, la investigación de la DEA sobre Jabrán y la relación con Menem? No, no me sorprende. Yo, citando justamente lo que había dicho a su vez Franco Caviglia, que había tenido importantes reuniones en la Embajada Norteamericana hacia 1991, digo que, reitero, citando a Franco Caviglia, digo en el libro que en los archivos del Paso figuraba información sobre Jabrán y posiblemente lo que esta noche se acaba de develar, ¿no es cierto?, por primera vez a nivel de documento, digamos. Aquí O sea no que hay- también estaba Carlos Menem. Aquí no hay ingenuidades, Miguel. ¿Por qué pensás que la DEA le entrega a la justicia argentina y al gobierno argentino, porque este papel también pasó por el gobierno, un papel donde figura Carlos Menem investigado por la DEA y nada más? Lo podrían haber tachado también. Sí. Factor de presiones. Lo podían haber tachado. Yo creo que las presiones más grandes no se ejercen ahora. Yo creo que las presiones más grandes se ejercieron en 1991. Tal vez Vos decís en los tiempos de las relaciones carnales. Y tal vez deberíamos revisar qué pasó cuando mandó los famosos barquitos a la guerra del Golfo, cuando se ascribió plenamente al mundo monopolar, hizo la venia respecto de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Digamos, yo creo que en ese momento... Se alejó de sus amigos árabes. Se alejó ruidosamente, digamos, de sus amigos árabes, sí, efectivamente. Yo creo que la presión existió en aquel momento, y esto, fíjate, curiosamente viene a confirmar algo que está en Don Alfredo y que motivó incluso algunos comentarios jocosos de algunos periodistas, en fin, pseudo periodistas, periodistas,
que consideraban que la CIA no existe, que los intereses y las contradicciones entre las grandes mafias, que las grandes mafias son solo locales, ¿viste? O sea, porque nosotros somos los corrupt, como dirían los norteamericanos, y ellos no son los corruptores. Hay un señor en Estados Unidos que se llama Fred Smith, que es el dueño de Federal Express, empresa que todo el mundo sabe que tiene vinculaciones con la CIA, históricas, desde el sudeste asiático, que yo pienso que es un señor que le molesta muchísimo que se lave dinero sin su permiso, digamos. Es decir, la contradicción que yo señalaba entre Gibran y los intereses norteamericanos, desmentida por mucha gente, incluso, bueno, esto de la DEA estaba desmentido hasta por su vocero, por Bunge, ¿no es cierto? Claro, porque ahora se sabe que era verdad. Siempre negaron, la embajada siempre decía, nosotros no lo investigamos. Reynoso decía... Todman mismo nunca dijo, lo investigamos. Todman mismo le dijo a Jorge Vázquez en una gestión, que yo también relato en Don Alfredo, que hizo Jorge Vázquez por pedido de Hugo Franco, ¿no es cierto? Le negaron que lo estuvieran investigando, aunque dijo que por ahí... en fin, lo que les molestaba es que no hubiera una presencia de Federal Express en E6, en el tema de Ed Cadaza, en el tema de los correos y demás. O sea, justamente querían que Fred Smith ingresara tanto a los aeropuertos como al correo privado. ¿Sería importante saber qué dicen los papeles de la DEA sobre Menem? Yo creo ¿Para que el país? sí. Bueno, no, yo creo que históricamente es sumamente importante determinar exactamente qué dicen y cómo lo califican y por qué esta sospecha. O sea, ahí hay antecedentes hay? Como diríamos los periodistas, ahí hay un título, ¿no es cierto? Está solo el título. Pero a mí me gustaría ver una bajada, aunque sea. Estos papeles tienen como fecha 17 de octubre del año 95. Los norteamericanos y la DEA tenían estos papeles como para, entre comillas, apretar a Menem en algunas circunstancias. Mira, a mí hay una cosa que habría que preguntarle a la Embajada de los Estados Unidos, a la DEA, a la dirección de la DEA, no solo acá, sino en Estados Unidos, por qué de alguna manera, si existían estas sospechas, no trascendieron antes y por qué negaron lo que hoy resulta que es una evidencia y ellos mismos admiten y le suministran a la justicia argentina, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué lo negaron? Porque yo creo que esa negativa tiene que ver también con las políticas llevadas a cabo por Menem desde el punto de vista económico. Y esto vincula con otro presidente sospechado de graves crímenes, Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, ¿no es cierto? Que actualmente vive en una suerte de semi-refugio en Irlanda, no sé ahora después del fin del PRI, del fin de la hegemonía de los 71 años del PRI con el gobierno de Fox que irá a pasar, pero vive en Irlanda de alguna manera con una cierta protección de Estados Unidos. Cuando termina su mandato se va a trabajar a Dow Jones en Estados Unidos, y es protegido pese a que hay sospechas de que mandó a asesinar a su sucesor Luis Donaldo Colosio, a que su hermano está preso acusado, ¿no es cierto?, del asesinato de su cuñado Ruiz Massieu. Pero da la sensación... pero está protegido. Sí. Y se pasea con la cola entre las patas. Pero da la sensación que Menem se pasea como un no líder. Está protegido, pero claro. Ahora el 20 de enero va a estar en la asunción de George W. Bush. Hay una cosa muy importante. Investigado por la DEA. Sí. Investigado por la DEA. Ustedes hablaron de una cosa muy importante, que es Abel Reynoso, ¿no es cierto?, la investigación sobre lavado de dinero. Aparentemente cuando Reynoso le pegaron la patada en Salva sea la parte aquí, estaba investigando el lavado de 1.200 millones de dólares, si no recuerdo mal la cifra. Bueno, recuerden la acusación contra el Citi, ¿le suena el Citi? ¿Le suena el Citi y las acusaciones sobre lavado de dinero, digamos, también Citibank. Acá a personajes del Citibank, efectivamente, a ciertos personajes claves del Citibank? Bueno, en el caso de Salinas de Gortari justamente también estaba acusado el Citi de ese lavado. Y a mí me llama mucho la atención en toda la operación con el Excel Group aquel famoso testimonio que le dan a Santiago Donel, ¿no es cierto?, de La Nación, respecto a que para evitar un conflicto institucional en un país amigo de los Estados Unidos, ¿no?, cosa que dice un vocero de la embajada norteamericana, se comprometió directamente la embajada en la operación del Excel Group en la Argentina, o sea, en el lavado, por lo menos lavado de cara, en el lavado de cara de las empresas que Alfredo Gibran decía que no eran suyas, y bueno, algunas no solo, de las que decía que no eran suyas y de las que eran suyas, que compra el Excel. Bueno, Miguel, te agradecemos mucho que hayas venido acá a Punto Doc. Recomendamos obviamente nuevamente el libro Acá está. Muchísimas Diario gracias. de un clandestino de Miguel Bonazo. En el próximo bloque vamos a tratar de recordar, casualmente algo parecido a lo que sucede con el último libro de Bonazo, lo que sucedió hace 25 años exactamente, cuando 300 guerrilleros del ERP atacaron un cuartel del ejército en Monte Chingolo. Hablan los sobrevivientes de uno y de otro lado. El comisario Víctor Stella conserva la medalla que le entregó el general Ramón Camps y el revólver que usó en combate.
pero aún hoy no acepta lo que le tocó vivir aquel día. Nos usaron. Ahora que recapacité durante todos los años, no hubiera ido. Nos mandaron al matadero, la verdad. Nos mandaron al matadero